Hola, ¿cómo están? Antes de iniciar con este video, me gustaría aclarar unas cosas. Primero, las creepypastas que se mostrarán a continuación son unas antiguas, por lo que se les dio un remake con tal de que se entendiera mejor. Segundo, algunas creepypastas son nuevas, que ya estaban planeadas desde un principio pero por motivos emocionales, no se subieron. Ahora sí, sin nada más que decir. Que comience el video y feliz Halloween para todos. Todo comenzó en un verano, por el año del 2022, mis padres organizaron una reunión familiar para ver a mis abuelos, en su pueblo llamado Acambay, se ubica por el Estado de México, y mi familia y yo vivíamos en la ciudad de Hidalgo, por lo que el viaje sería largo. Por suerte teníamos carro, así que por lo cual, no gastaríamos tanto en pasaje. Mientras íbamos de viaje, mis padres hablaban entre sí. Mi hermanito pequeño, que era muy miedoso, decía que le daban miedo los bosques. Yo nunca entendí el porqué, por lo cual decidí ignorar. Una vez hemos llegado, mis abuelos salieron a saludarnos, y nos dimos cuenta mis padres y yo que estaban mis tíos y unos primos. Todo fue normal, nos saludamos y convivimos por un buen rato. Hasta que llegó la noche, mi abuelo nos dio una advertencia de que no saliéramos en la noche, ya que se decía que hay una leyenda de que supuestamente en el pueblo habita una ave que se devora a las personas. Yo al principio no le di tanta importancia, ya que mi abuelo nos contaba eso para asustarnos. Mi hermanito sí se asustó demasiado, por lo cual mi mamá fue a consolarlo. Si no mal recuerdo, por las 11 de la noche, salí de la casa de mi abuelo, ya que quería tomar aire, y al mismo tiempo, estar solo por un momento. La noche era muy tranquila, que hasta no quería entrar a la casa. Estaba escuchando música con volumen media, por si alguien me hablaba, como mis padres o mis abuelos. Estaba por unos momentos acostado en la silla de afuera y que de la nada escuché unos fuertes disparos, gritos y al mismo tiempo un sonido de una criatura. Me asusté un poco, porque los gritos eran muy aterradores. Mi curiosidad quiso investigar la zona, pero tenía miedo. No sé cómo tuve el valor de ir a la zona del grito, así que me puse una sudadera que había en la silla donde me había sentado, y mi celular, por si acaso de emergencia, como usarlo para linterna o llamar a mis familiares. Una vez que ya tenía todo listo, decidí ir allá. Mientras caminaba me sentía muy observado, ya que en ese pueblo hay animales nocturnos como las lechuzas o los búhos. Estaba todo oscuro mientras caminaba. Por suerte llevé mi celular, por lo cual decidí alumbrar. Caminaba más y más, hasta que llegué. No había nada más que charcos de sangre y unas balas de un rifle. Cuando estaba investigando, me topé algo muy asqueroso. Era un cadáver de un cazador. Me preguntaba yo, ¿qué hacía un cazador a esta hora de la noche? La curiosidad me mataba más hasta que escuché otro grito de una persona. Me escondí por el agujero de un tronco que estaba cerca de ahí. Me quedé aquí por unos minutos, hasta que arriba del tronco, donde yo estaba, escuché pisadas, y al mismo tiempo el sonido de una criatura, parecía de una ave. Tenía mucho miedo en ese momento, no sabía qué hacer, más que quedarme inmóvil, y esperar que la criatura se vaya. Por suerte había dos cazadores algo lejos de donde yo estaba. Inmediatamente sentí como esa criatura saltó desde el tronco y fue por ellos. Esa criatura era muy rápida, y aprovechando de eso me fui rápido, pero me tropecé con una piedra. Enfrente, tirado de mí, había una cámara en un buen estado, supongo que era de un cazador. Me lo llevé. A lo lejos de mí, se escuchaban más disparos. No sabía dónde estaba, me había perdido, no conocía bien ese bosque, ya que es la primera vez que iba al pueblo de mi abuelo. Sin saber qué hacer, decidí correr sin rumbo y alejándome de esa ave. Cuando sentía que estaba lejos, me topé con un guardabosques. Me decía que qué estaba haciendo a estas horas de noche. Le expliqué el sucedido. Y él, creo que sabía de qué era esa criatura. Resulta que era una ave carnívora, no voladora, que los habitantes del pueblo lo conocen como la ave del diablo, ya que era una ave muy veloz, y que era difícil de matarlo.
muchos cazadores murieron en el intento de terminar con esa ave. De la nada, se escucharon sonidos de ave algo cerca de nosotros. El guardabosques me dijo que corriéramos a su casa, que ahí estaba seguro, sin dudar le hice caso. Cuando llegamos a su casa, el guardabosques tapó todo, puertas y ventanas con muebles, para que la ave no entrara. Después de eso, no se oyeron los sonidos, pero sin confiarnos decidimos dejar todo tapado. Le pregunté al guardabosques más información de esa supuesta ave. Él me respondió que su apariencia era como la de más o menos de un dinosaurio, pero obviamente sin cola, y sin rasgos de reptil, y media entre 2 o 3 metros de altura. Me decía que esta ave solo aparecía en las noches, puesto que de día no aparece. Hubo demasiados casos de muertes causadas por esa ave. Me quedé asombrado por lo que dijo. A pesar de todo, mi abuelo nunca mintió de esa leyenda. Pero esta ave me recuerda a alguna criatura del pasado. El guardabosques amablemente me dijo que me quedara a dormir a su casa, que ya al día siguiente me iba a llevar a la de mi abuelo. Posteriormente nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, le expliqué al guardabosques, más o menos cómo era la casa de mi abuelo y algunas referencias para encontrarlo. No fue tan difícil hallarla, ya que ese guardabosques conocía el lugar. Una vez ahí, me despedí del guardabosques y le agradecí por la demasiada ayuda que me dio. Él me sonrió y me dijo que a la próxima trate de cuidarme, y que por nada del mundo saliera en la noche, o esta vez podría morir de verdad. Él se marchó. Por suerte, mis familiares apenas despertaban. Por lo cual no sabían de qué me fui en esa noche. Después de haberme quedado por días, era de regresar a mi hogar. Cuando llegué rápidamente fui a descansar. ¿Recuerdan la cámara que me encontré ese día? Pues después de descansar, decidí revisar esa cámara para ver lo que contenía. Para mi sorpresa había una foto de esa criatura. Es la ave del terror, que se había extinguido hace 100 millones de años. Pero, ¿cómo es posible que aún siga con vida? Hace aproximadamente unos años atrás, ocurrió un suceso extraño y a la vez, impactante. Sinceramente, es algo que me deja mucho que pensar. Verán, recuerdo que cuando era un niño me gustaba el mar, específicamente navegar en bote, junto con mi abuelo, que antes era un marinero, y actualmente ya no sigue en este mundo, debido a que había fallecido unos años atrás, por un cáncer que tuvo. En fin, iré un poco al grano. Hace como 5 años, mi papá decidió llevarme de pesca, como un regalo de mi cumpleaños. Yo me emocioné demasiado, ya que como dije, me encantaba estar en el mar, navegando en bote. Debo decir, que mi papá era un capitán, ya que él, decidió tomar el lugar de mi abuelo, y al parecer le va bastante bien. En fin. Él me llevó al bote que antes era propiedad de mi abuelo. Preparamos provisiones, por si en dado caso de que algo malo llegara a pasar. En fin, fuimos a un alquiler de botes, y nos subimos al bote de mi abuelo. Ya todo preparado, decidimos alejarnos de ese alquiler, para tener privacidad. El mar era muy relajante, el sonido de las gaviotas, las olas, etc. Estuvimos mi papá y yo, platicando un rato sobre cosas de la vida y de mi futuro. Pero todo eso se interrumpió, debido a que uno de sus compañeros, se comunicó con mi padre con una radio de comunicación. Resulta que había personas, perdidas en un yate. Mi papá decidió dejarme, a la base, con sus compañeros. Las últimas palabras de mi padre fueron, volveré pronto. Y vi como el bote en donde estábamos se alejaba poco a poco de mí. Pasaron horas y horas, y mi papá no ha regresado. Me estaba preocupando demasiado. Le pregunté a uno de sus compañeros, si sabían algo respecto sobre él. Ellos con una mirada triste, me dijeron que no. Estuve horas y horas, hasta que llegó mi madre y le dijeron los hechos, y la desaparición de mi padre.
Mi madre decidió llevarme a la casa, y esperar noticias sobre mi padre. Habían mandado tanto buzos y barcos de rescate, para hallar el barco donde se encontraba. Y aún así nada, pasaron como 2 semanas, mi madre y yo, estábamos comiendo tranquilamente, y un amigo de mi papá junto con su esposa, nos vinieron a visitar. El amigo de mi papá, era un marín que trabajaba con mi padre. Mi mamá lo hizo pasar. Ellos, mi mamá y yo, estuvimos por un momento callados, ya que el amigo de mi papá, tenía noticias importantes, en cuanto a la búsqueda de mi padre. Él nos miró con una cara preocupado, y a la vez triste. Nos contó, que habían encontrado el bote de mi papá. Nos dijo, que unos botes de rescate, tras una larga búsqueda, hallaron la zona donde supuestamente, había sido la zona de ayuda. Dijeron que más allá del norte, habían encontrado restos del bote, donde él viajaba, pero no había nadie, lo cual, enviaron buzos ahí y tomaron fotografías. El lugar estaba completamente nublado y con muchas olas, lo cual era muy difícil para ellos estar ahí. Los buzos tomaron fotos de algo que encontraron. El amigo de mi papá nos enseñó las fotografías, pero antes de enseñarlas, nos dio un collar y un reloj, que le pertenecían a mi padre. Posteriormente, después de eso, nos enseñaron las fotos. Mi mamá quedó horrorizada del miedo, ya que, cuando vi también las fotos, lo único que quedaba de mi padre era su esqueleto. Todo empezó un fin de semana cualquiera, el clima estaba nublado y lloviendo, yo estaba en mis clases a esperar la hora de la salida. Soy una persona aislada, no me gusta convivir, no me gusta ser amigos, me encanta la soledad. Cada chico o chica que intenta ser mi amigo lo rechazo totalmente. Ya he recibido reportes de mis profesores por no ser amigo de nadie. La verdad es que no me importa. Actualmente tengo 15 años. Me gusta escuchar el heavy metal. Cada vez que llega la hora del recreo, me pongo a escuchar Metallica o Iron Maiden. Es lo único que hago en el recreo mientras llega la hora de la salida. Las clases han sido aburridas y algo divertidas, debo admitir. Cuando por fin terminaron las clases, aún seguía la lluvia pero cada vez era más fuerte. Nos dieron la indicación de que nos quedemos acá a esperar a nuestros padres. Como mi padre no podía recogerme debido a su trabajo, y mi madre se fue de viaje con sus amigas a Estados Unidos, tenía que irme por mi propia cuenta. A cabo tengo dinero para un taxi y un paraguas, por lo que hice fue pedirle a la profesora si me dejaba salir para irme a mi casa. Tuve que mentirle que mi padre está afuera, si no, no me iba a dejar salir. La profesora me había dicho que sí. Yo agarré mi mochila, me puse mi capucha y abrí el paraguas. Cuando caminé hacia la salida, había mucha gente. Tuve que caminar unas cuadras de aquí para ver si había un taxi disponible. Cuando llegué a la parada de taxis, casi la mayoría estaban ocupados, por lo cual tendría que esperar unos minutos más. Después de 15 minutos esperando un taxi libre, encontré uno, me subí y le había dicho al conductor la ubicación donde me tiene que dejar, o sea, mi casa. Cuando el conductor estuvo llevándome a mi destino, estuve pensando en muchas cosas, como por ejemplo, ¿qué haré este fin de semana? Me pondré a jugar mis juegos, veré películas o escuchar música todo el día con mis nuevos audífonos que me regaló mi madre, antes de irse de viaje. Estuve tan pensativo casi por todo el camino en lo que llegaba hacia mi destino. Cuando por fin llegué a mi casa, estuve limpiándome, estaba completamente solo, pero como no soy de armar fiestas como los demás, mejor decidí ir a mi habitación, dejar mis cosas y cambiarme. Después agarré mi celular y me puse a ver vídeos de YouTube a ver qué encontraba. La mayoría eran noticias de la fuerte lluvia, por lo cual sin saber qué ver, me puse a jugar en mi consola al Mortal Kombat 11, uno de mis videojuegos favoritos que era casi imposible aburrirme jugando. Mientras jugaba aún seguía con la fuerte lluvia.
por lo que escuché así iba a estar todo el día. Así que después de jugar, me fui a preparar algo de comer. Eran las 8:30 p.m. Después de comer aún seguía con el aburrimiento, por lo que pensé ver películas de terror. Como viernes 13, sin más opción me puse a ver esa película. Después de ver la película eran las 10 p.m, me estaba preocupando por mi padre que no había llegado a la casa. Me intenté comunicar con él pero como está la lluvia, no me deja comunicar con mi padre. Así que mejor decidí esperar unos minutos más. Eran las 10:30 p.m, y mi padre seguía sin aparecerse, pero me había llegado un WhatsApp de él, diciéndome: hijo, creo que llegaré muy tarde, ya sabes la razón me imagino. De todos modos ahí tienes comida por si tienes hambre. Te quiero mucho hijo. Cuando vi eso me sentí mal por mi padre, pero llegará más tarde, pensé en leer un libro en lo que viene. Mientras estaba leyendo, decidí agarrar mi celular y poner algo de música con mis audífonos, para así relajarme mejor. Estuve leyendo hasta que dieron las 11:10 p.m. Estaba sintiendo con sueño, de la nada me había quedado dormido mientras escuchaba música en mis audífonos. Cuando desperté, estaba todo callado, la lluvia había desaparecido, cuando fui a ver a la cocina a ver si había llegado mi padre, pero aún no estaba. Pero en la mesa de la cocina había una nota que decía: sabemos lo que hiciste, ahora vas a sufrir. Cuando terminé de leer esto me sentía extraño por lo que leí, pero decidí no tomarle el pelo. Pero luego sentía voces en mi cabeza que eran insoportables. Decían lo que estaba en la nota aunque no duró mucho eso, hasta que decidí tomar un vaso de agua para calmarme. Después fui a checar afuera pero no había nadie, ni siquiera había automóviles. Era muy extraño la verdad pero al fondo se escuchaba la música que estaba escuchando antes de dormirme. Pero la canción sonaba al revés y distorsionada. Yo estuve investigando lugares a ver si encontraba a alguien, pero no. Más bien me sentía observado, investigaba cada casa. Pero cada vez que tocaba una puerta se oían gritos o susurros. Seguí así hasta por unos minutos, me sentía que estaba solo en el mundo. No había ni animales, solo se escuchaba la música distorsionada y susurros. Cuando seguí caminando había un grupo de payasos. Pero estos eran aterradores como en las películas. Estos tenían la ropa desgarrada, y otros tenían la piel quemada. Eran 3 payasos, uno llevaba un bat de béisbol, el otro llevaba una motosierra, y el último llevaba un cuchillo. Ellos me decían: sabemos lo que hiciste, ahora vas a morir. Ellos empezaron a seguirme para matarme, yo me fui corriendo a esconderme en una casa. Ellos se separaron para buscarme, yo estaba lejos de ellos escondido debajo una cama. Luego encontré un martillo, me iba a ser útil para defenderme. No tenía miedo, pero sí sentía odio hacia los payasos. Esos seres que me han atormentado desde muy pequeño, fui a buscar el payaso con el cuchillo. Me había dado cuenta de que él estaba en la casa donde me escondí. Él estaba buscando en el cuarto donde estoy escondido. Pero al final se terminó retirando de ahí, cuando estaba distraído aproveché para salir y darle un fuerte golpe en la cabeza, haciendo que se desmayara. Luego tomé su cuchillo y lo apuñalé tantas veces hasta que dejó de respirar. De ahí el payaso se desvaneció, pero dejó una nota cuando este desapareció. Este decía: si consigues eliminar los 3 payasos te dejaré ir de este sueño. Si no lo logras estarás atrapado aquí por toda la eternidad. Yo al leer eso me puse a pensar en un plan para matar a esos 2 payasos que quedaban. Ya tenía un plan. Estuve buscando por toda la casa unas trampas, lo tuve que hacer sigilosamente para evitar que me descubrieran en dónde estaba. De ahí encontré unas trampas de oso, y unas granadas era lo suficiente para atraerlos a los 2. Estuve preparando mi trampa para que todo saliera bien. Ya una vez que había terminado de hacerla, estuve haciendo ruido a lo loco trayendo a los 2 payasos, cuando estaban por entrar me fui corriendo donde había colocado la primer trampa de oso que coloqué. El payaso de la motosierra cayó en esa trampa y gritó de dolor. El payaso del bat lo empujé hacia la segunda trampa de oso haciendo que él cayera al suelo y la trampa de oso lo agarra en el brazo.
Ya una vez que estuvieron atrapados, corrí hacia el tanque de gas de esa casa y aventé unas granadas. Y salí de la casa, haciendo que la casa explotara en 1000 pedazos. Cuando esta explotó apareció una hermosa niña diciéndome, gracias, has sobrevivido a esta pesadilla. Me has liberado completamente. Cuando ella abrió un portal hacia el suelo, me aventó a ese portal. Después de haber caído a ese portal, me había despertado en mi cama. Estaba mi padre y un doctor. Mi padre me abrazó llorando de alegría de que estuviera bien. El doctor me saludó y me dijo que estuve desmayado por unas horas. Cuando llegó mi papá me fue a ver en mi habitación y me estaba despertando. Yo no reaccionaba, lo cual era muy preocupante para mi padre. El doctor se retiró de mi casa, mi padre y yo le dimos las gracias. Menos mal que fue un sueño, de lo contrario, no sabía qué hacer, pero lo bueno es que todo esto terminó. Hace pocos días, había ido de cacería con mi tío junto con 2 primos míos, era temporada de caza, mi tío era un cazador, mis primos simplemente quieren ser como él, en mi caso yo no, de hecho, yo estoy en contra de la caza y el maltrato animal, esto no se lo he dicho a mi tío, debido a que se molesta con este tipo de comentarios, por lo cual me ahorraba esas palabras. Si se preguntan, ¿por qué estaba con mi tío? Pues por obligación de parte de mis padres y de él, sí, apenas tengo unos 17 años. Pero bueno, hace poco ocurrió un suceso extraño e inquietante que nos había sucedido. Todo había empezado una tarde tranquila y relajante, mi tío nos iba a llevar de cacería hace unas horas y en lo que pasaba el tiempo, decidimos preparar todo, como armas, gasolina, un poco de comida, y unas cosas más. Ya una vez preparado todo esperamos a mi tío para irnos al bosque, por suerte no estábamos lejos, ya que él vivía en un pueblo algo pequeño, el viaje era algo tranquilo, pero también recuerdo que hacía un poco de calor, una vez habíamos llegado a una zona, poco amplia para estacionar la camioneta, decidimos preparar todo, después nos dirigimos a más a fondo del bosque. Supuestamente en la zona que nos dirigía mi tío, había muchos venados, y en efecto sí habían, por lo que mi tío, había sacado su rifle de francotirador, y decidió apuntar a un venado cerca de nosotros, nos explicaba cómo usar el rifle tanto a mis primos como a mí. Así que mi tío acabó con la vida de ese venado, sin piedad. Ahora, era el turno de mis primos decidieron cazar un venado cada uno, mis primos no les costó trabajo, pareciera que ellos ya habían cazado antes, pero eran la primera vez, supongo que aprendieron gracias a los juegos de disparos, así que por lo que ellos terminaron con la vida de esos 2 venados, ellos incluso hacían humor negro referente a eso. Era mi turno, mi mente me decía que no lo hiciera, que esto no es lo correcto. Mi tío me dio su rifle, busqué una presa para mí, después de un ratito me encontré con un zorro, mis primos como mi tío me estaban observando, para ver si tenía éxito, apunté al zorro, no quería hacerlo, así que decidí disparar al lado de la cabeza del zorro, por lo que este salió huyendo, fallé a propósito, ya que odio matar animales salvajes. Mis primos me hacían bullying, diciéndome que era un cobarde y me tiraron al suelo, y comenzaron a golpearme. Mi tío no me defendió, él solamente me miró con decepción. Me dijeron los 3 que seré un inútil para esta caza, por lo que me dejaron al suelo, estaba unos minutos tirado, ya que me dolían demasiado las heridas de golpe, con esfuerzo me levanté y caminé por minutos, hasta que vi una pequeña cueva, no había ningún animal, por lo cual me recargué en la pared sentándome, me había echado una siesta, ya que me dolía mucho las heridas, pasaron horas, y me desperté, el clima estaba nublado y lluvioso, reviso mi celular para ver la hora, y eran casi las 6 de la tarde. Mi primo me marcó por lo cual contesté, y este de un tono muy paranoico, me dijo que dónde estaba. Le dije que cerca donde estaba tirado, le había dicho también de qué paso.
Él me respondió con un tono de miedo, mi papá y mi hermano están muertos. Una criatura acabó con ellos. Me sorprendió al escuchar eso y le dije, voy a la camioneta, ve corriendo lo más rápido que puedas, dejaré la puerta abierta para que entres y nos vamos. Él me colgó y con un poco de esfuerzo, fui corriendo a la camioneta y llegué, abrí la puerta, y esperé a mi primo por un rato hasta que llegó, tenía una cortada en su brazo derecho, se estaba desangrando. Le dije que pasará, entró, cerramos la puerta, por suerte las llaves del auto estaban ahí, arrancamos a la salida del bosque, la tormenta que nos rodeaba, era difícil de manejar, mientras manejaba un poco recto, apareció alguien con una hacha en su mano, por lo que perdí el control y me estrellé con un árbol. Me dolía mi cuerpo y mi cabeza, tenía una cortada aparte, mi primo salió corriendo, hasta que el tipo que vi había provocado el choque, correteaba por mi primo, hasta que lo atrapó y comenzó a cortarle sus brazos y piernas, y por último su cabeza. Con un esfuerzo intenté salir de la camioneta y salir corriendo de ahí, pero el tipo me persiguió, y me atrapó. Cuando lo vi bien, no era un humano, era una criatura parecida a un humano por la forma, pero tenía un pelaje y una cara horrible. En vez de matarme me ayudó a sentarme en una roca, se me hizo muy raro, él me habló y me dijo: Tranquilo, no te mataré, ya que no has acabado con un animal, por lo que tus familiares, si tuve que matarlos, ellos mataron a demasiados animales inocentes, los he estado observando y vi que tú tenías un corazón por lo que te salvaste de una dolorosa muerte. Este bosque está bajo mi protección, por lo tanto puedes marcharte. Después de haberme dicho eso, no sabía qué decir, pero me sorprendió la consciencia de esa criatura y a la vez que puede hablar. Tras de eso él se había marchado, hasta desaparecer de mi vista. Me levanté poco después y fui a un lugar donde hubiera señal, para poder marcarle a mi padre que me viniera a recoger. Cuando encontré una zona donde pudiera contactarme con él, le pude marcar y le expliqué lo que había sucedido. Él me dijo que me esperara y que iba a venir por mí. Esperé unas horas, hasta que él llegó con una ambulancia. Él me pidió disculpas por ser duro conmigo, por lo que sin dudarlo acepté sus disculpas. Si se preguntan, ¿qué sucedieron con los cuerpos de mis tíos y el de mis primos? Pues el de mi tío y el de mi primo, no encontraron sus cuerpos, pero el de mi otro primo sí, y pues mis familiares les hicimos un funeral, a pesar de los otros cuerpos desaparecidos.